Debates, elecciones 2025. 23 horas en punto y aquí estamos nuevamente, como han sido la tónica durante las últimas semanas, para que usted vote informado el próximo 16 de noviembre. Ya conocimos a los candidatos por todos los distritos, los 28, de Arica hasta Magallanes, y desde hace una semana estamos conociendo los candidatos al Senado. No todas las regiones, recordemos, eligen a senadores. Hoy es el turno de posarnos en el sur de Chile, la siempre compleja región de la Araucanía, la circunscripción número 11, una región grande que tiene un padrón electoral de 925.402 electores, lo que da un peso nacional de casi el 6% del total país. En esta circunscripción se eligen a 5 senadores. Hoy nos acompañan por el Pacto Cambio por Chile Anita de Arzúmendi del Partido Social Cristiano y también César Vargas del Partido Nacional Libertario. Por el Pacto Unidad por Chile nos acompaña hoy Cristian Epuin del Partido Radical, Ronald Klieps del Partido Socialista y el exdiputado Ricardo Celis, independiente en un cupo del Partido por la Democracia. Por el Partido Ecologista Verde está aquí Aucán Wilcamán y también como candidata independiente nos acompaña Rosa Catrileo. Fueron invitados también a este programa, pero se excusaron de venir al debate Henry Leal, que fue invitado por Televisión Nacional de Chile. El formato, bueno, ustedes lo conocen, estamos en el programa número 32 de 35, así que estamos llegando a la recta final en este conocimiento de los candidatos de las regiones. Hemos estado con gente de izquierda, de derecha, de centro, de todo, el amplio arcoíris que hoy día tiene Chile, así que me imagino que muchos de los que nos ven cada noche conocen el formato. Tenemos 2 bloques, algunas preguntas con tiempo, otras sin tiempo. Hay oportunidad también para que puedan rebatir entre los candidatos si es que no le parece la opinión de una u otra persona. En esta circunscripción hay muchos candidatos. Me da la impresión de que es una de las que tiene más candidatos al Senado, me lo dirán ustedes mismos, ¿no? 25 candidatos, otras regiones tienen 12, 13, 8, pero acá hay 25 candidatos, así que hay mucha oferta electoral para las personas que tengan que votar ahí en la región de la Araucanía. Bienvenidos, bienvenidas a todas, gracias por estar aquí en Televisión Nacional de Chile. Gracias. Bueno, quiero partir conociendo a los candidatos y voy a partir por don Ricardo Celis del Partido por la Democracia. Exdiputado, exintendente, exconcejal. Ex. ¿Por qué está de vuelta? ¿Se había retirado de la política? ¿Volvió? Sí. Bienvenido. Hola. Mira, me retiré no tan voluntariamente, pero en los hechos es una situación que dejé en el pasado. Comencé a trabajar en el Hospital Regional de Temuco, donde estoy trabajando. Usted es ginecólogo, ¿no? Yo soy ginecólogo, sí. Claro. Y estoy haciendo uso de mis vacaciones ahora para esto. Y decidí volver porque conocí la realidad hospitalaria y la realidad de salud post-pandemia, que creo que es una realidad totalmente distinta. ¿Y cómo encontró el mundo político en esta vuelta? En esta vuelta encontré el mundo político muy desordenado. Está polarizado el ambiente. Muy polarizado, muy polarizado, sí. Ricardo, bueno, bienvenido. Gracias por estar acá en Bellavista 0990. Le damos la bienvenida también a Anita de Arzúmendi del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está usted, Anita? Así es. Bien, gracias. Gracias por estar también en la invitación acá. ¿Primera vez que está en una papeleta en una elección? Sí. Ya. Sí. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de ser candidata al Senado, nada menos? Yo creo que importante porque la ciudadanía quiere personas como nosotros que estemos dispuestos al servicio de la región. Así que feliz. Ya. ¿Usted trabaja con personas discapacitadas de la tercera edad, por lo que estuve Todo. Ya. He sido una mujer que está al servicio de mi región. Ya. Y creo que el estar también con aquellos es importante. Ya. Nos necesitan. Bienvenida, Anita de Arzúmendi, que le vaya muy bien en este debate. También le damos la bienvenida a Cristian Epuin del Partido Radical. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Muy bien, agradecer a Televisión Nacional por invitarnos. Sin lugar a dudas es una oportunidad para que nos puedan ver, conocer nuestras propuestas. Y bueno, feliz de estar por la capital de Chile para que la ciudadanía de la Araucanía nos pueda ver en plenitud. Usted estaba trabajando en el gobierno del presidente Boric hasta hace poquito. Así es, ¿Cuándo renunció? Bueno, en agosto. ¿Ya? Fui el director de Cercotec durante 3 años y medio. Así que trabajando con las 51.000 MIPYME de la Araucanía, cooperativas, ferias, gremios, fortalecimos mucho los gremios porque siempre busqué la gobernanza económica que creo que a la Araucanía le hace falta. Bueno, bienvenido Cristian Epuin del Partido Radical. Muchas gracias. Y saludamos también a Aucán Wilcamán. ¿Cómo estaban, Aucán? Tanto tiempo sin vernos, bienvenido. Harto tiempo. Gracias por esta oportunidad para conversar.
por supuesto, con mucho interés de dialogar en el día de hoy. Y usted ha estado en todas, fue candidato a diputado, a gobernador, a senador, precandidato presidencial por ahí por el 2005. 2005, hace 20 años Sí, ya. hace un buen rato. Ya. Así es. ¿Y quiere entrar al debate político nuevamente? Exactamente, en eso estamos para poder contribuir, porque siempre mi compromiso ha sido con la Araucanía, desde allí. Además, contribuido a elaborar normas internacionales que son aplicables para la región y en ese sentido quiero compatibilizar esos hechos con la realidad de la Araucanía. Y usted creó la bandera mapuche, ¿no? Así es. ¿Así dice la historia o es un mito? No, así es. Así es, ya. Por eso estuve 6 meses en la cárcel. Tuve 13 años suspendido mi derecho político. No pude ser nunca candidato, 13 años. Y ese es el símbolo de la mapuche que hoy día exterioriza el mundo y me alegra mucho cuando voy a Francia, encuentro el símbolo, voy a Ginebra y aquí en todas partes de las comunidades. Me parece que fue una idea útil para estos tiempos y que perdurará. Bienvenido, Aucán. Qué gusto Gracias. tenerlo acá en TVN. Y por este lado de la mesa estamos también con Rosa Catrileo, candidata independiente. La última del voto, dice su propaganda. La última del voto, sí, sí. La única candidata a senadora independiente, no solo de la Araucanía, sino que también del país. ¿La tiene más difícil para eventualmente salir electa? La tengo más difícil, pero no es imposible. Así que estamos trabajando para que eso suceda. Ya. Rosa, Rosita, tu mejor opción, dice el eslogan. Sí, la mejor opción. Oiga, Busquen la rosa. ¿Le quedó gustando la política? Usted estuvo en la convención, la fallida convención constitucional de nuestro país. ¿Le quedó gustando la política a pesar de todo lo que pasó allí? Es necesario estar en política, eso es lo que aprendí, es necesario dialogar para poder avanzar. Por eso que voy como candidata independiente, porque sobre todo en la Araucanía faltan puentes de diálogo y es necesario que juventud, nuevas ideas, nuevos rostros se estén posicionando también en la política regional, pero también en la nacional. Bienvenida, Rosa Catrileo. También saludamos a César Vargas del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estás, César? Contento de estar una vez más aquí en Televisión Nacional y que la gente nos conozca, poder exponer lo que uno está deseando para el bien de Chile y sobre todo para la Araucanía. ¿Ya usted quiere traspasar su experiencia como ex carabinero, como coronel en retiro, si eventualmente llega al Senado? El término es carabinero retiro. Sí, yo soy un servidor público, más de 30 años carabinero y creo que lo que está ocurriendo en nuestra Araucanía es algo que se debe mejorar sustancialmente. Ya. Lo vi en unos videos haciendo pisco sour, haciendo queque, está ahí No, con por todo eso, en la no, campaña. hay que hacer de todo. Mi mamá me enseñó a cocinar y hago de todo. Y estoy contento por lo que me enseñó ella y a mi hijo también le enseño esas cosas. Ya. ¿Fue candidato a gobernador también usted? Candidato a gobernador en 2 oportunidades y candidato a diputado también en una oportunidad. Bueno, bienvenido, César, que tenga una buena participación. Encantado de estar acá. Bueno, y saludamos también a Ronald Clips del Partido Socialista. ¿Cómo estás, César? Ronald, bienvenido. Hola, Davor. Mucho gusto. Un gusto saludar a quienes nos están viendo en la Araucanía y en todo Chile. El candidato más joven, Así 35 es, años. 35 años, cumplido el 15 de agosto. Ya, ¿y por qué al tiro a senador, no concejal, alcalde? ¿Hay tantos caminos políticos previos? Porque era algo que habíamos discutido dentro del equipo y particularmente se nos solicitó poder asumir este desafío y creíamos que era importante renovar el Senado con caras nuevas, con ideas nuevas y sobre todo poniendo en valor la renovación en la política de la Araucanía. Ya. ¿Ex seremi de Hacienda también usted? Excelente. ¿Cuánto tiempo estuvo como seremi? 3 años y medio. 3 años y desde el medio. inicio del gobierno. Se escapó justo ahora que hay problemas con el presupuesto. No, hicimos una labor y están haciendo los equipos técnicos la labor correspondiente, así que esperamos eso siga avanzando como corresponde. Ronald, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, vamos de inmediato a los temas que tienen que ver con la región de la Araucanía. Hay muchos temas, sobre todo económicos, que son importantes, son incumbentes. Una región muy grande, tiene 32 comunas. Así que quiero partir conversando sobre la pobreza. Y para eso vamos a comenzar en primer término con don Ricardo Celis, del Partido por la Democracia. Usted también tiene experiencia en el aparataje público. ¿Por qué no se han podido torcer los índices de pobreza que en la Araucanía son prácticamente el doble de lo que es la media de nuestro país? Bueno, yo creo que hay dos temas allí que lo explican. Uno, la historia de la región, que ha sido una historia traumática. Y dos, que cuando no han estado los incentivos necesarios fundamentalmente para que haya más inversión pública y privada. Entonces yo creo que uno de los temas que es súper relevante, importante, es generar incentivos. Los incentivos para la inversión siempre son de dos órdenes, ¿cierto? El Estado tiene la obligación de establecer las bases de infraestructura y otros elementos para que haya inversión y, por otro lado, tienen que haber incentivos para el mundo privado. Y esos incentivos yo creo que son fundamentalmente incentivos tributarios. Ya, pero hay mucha dependencia de Temuco, quizás que cuando uno piensa en la Araucanía piensa en Temuco y son 31 comunas, muchas de ellas rurales. Diría que como todo Chile, que finalmente el centralismo no es solo Santiago versus regiones, sino que
en las regiones, ¿cierto? En la capital regional generalmente ejerce un rol de centralizador respecto a las comunas que es en ocasiones asfixiante. Entonces eso tiene mucho impacto y mucho efecto sobre el desarrollo de las comunas. ¿Y la solución usted, la salida de esto, la ve por más inversión? Más inversión de todas maneras. Creo que el crecimiento económico, el desarrollo con la innovación, siempre acompañado de justicia social, porque finalmente que el crecimiento económico no se vaya para un lado nomás. Creo que esa es una clave. Nosotros tenemos algunas propuestas, creo que nosotros hicimos un plan para el futuro de la región de la Araucanía que lo construimos recorriendo toda la región, todas las comunas y conversamos con distintos grupos, focus group, con gente del agro, con gente de la industria y generalmente generamos algunas propuestas en ese sentido. Pero creo que lo más importante en la región yo creo que es generar mucho diálogo, mucha conversación y finalmente buscar cuáles son los mejores mecanismos para generar incentivos. Sin incentivos, ¿cierto? No va a haber inversión pública y la inversión pública y privada son las herramientas para finalmente superar la pobreza. ¿Le gusta el Plan Araucanía 2040? ¿Está bien enfocado? Sí, muy bien enfocado. Por ahí yo creo que va el camino. O sea, creo que había un buen trabajo allí que tiene los mismos principios, conversar con toda la región. Gracias, Ricardo Celi. En sus 2 minutos de esta primera intervención vamos al otro lado de la mesa con Rosa Catrileo, la candidata independiente, la última del voto. Turismo. Quería preguntarle por el turismo. ¿Cómo hacemos para reactivar la región de la Araucanía, que es tan hermosa, tiene unos parques nacionales y unos lagos preciosos, pero hoy día la gente no va, le da miedo ir a la zona? ¿Qué se puede hacer allí? Efectivamente hay una estigmatización que está afectando a toda la región de la Araucanía, con el manoseo esto de la zona roja, que trae créditos electorales, ¿cierto?, mezquinos muchas veces y que no se ajustan a la realidad. El turismo es un polo de desarrollo especial en la Araucanía. Como dices tú, tenemos naturaleza, tenemos bellos paisajes, pero también tenemos cultura y presencia del pueblo mapuche. Yo creo que y eso es un foco que identifica la región de la Araucanía y la hace diferente, no solamente a otras regiones del país, sino que también al mundo. Entonces, potenciar eso, por eso yo digo, el desarrollo económico tiene que ser descentralizado, con enfoque territorial y con perspectiva de la realidad local. Y en este caso, la realidad local tiene que ver con la alta ruralidad, con la presencia del pueblo mapuche y también con las comunidades rurales. ¿Pero hay que seguir apostando por el turismo en la zona o diversificar la matriz hacia otras industrias que quizás atraigan más mano de obra? Claro, ese es un polo de desarrollo muy importante y hay otros más, por supuesto, que tienen que ver, por ejemplo, con la pequeña agricultura familiar campesina. Ayer estuve en un hito histórico para la región de la Araucanía, que fue el lanzamiento de la primera federación de productores hortícolas, hortofrutícolas de la región de la Araucanía, mapuches y campesinos, que agrupa a más de 800 pequeños productores campesinos y donde da cuenta que las políticas del Estado están surtiendo efecto para cambiar una producción familiar a una producción comercial. Esos productores, por ejemplo, tenemos como cifra que están facturando más de 2.500 millones de pesos al año. Están dando más de 1.300 puestos de empleo en la alta temporada. Entonces, ese es el enfoque territorial que tiene que tener. La región de la Araucanía tiene una potencialidad en la hortifruticultura que ha estado muy abandonada. Porque el granero de Chile en la Araucanía, era. Claro, porque por ejemplo están produciendo eso, pero no tienen espacios donde comercializar. Entonces ahí hay que avanzar, porque si estamos generando programas de fomento, tenemos que tener programas también que puedan permitir que esas personas que están produciendo tengan donde vender y no anden escondiéndose, por ejemplo, en la Feria Pinto, que es el centro económico de la región de la Araucanía para la producción agrícola. Sí, ya vamos a hablar también del mercado municipal de Temuco, que también era otro lugar importante, pero que se quemó y parece que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada todavía. Ya vamos a conversar de eso. Estamos a la espera ahí. Ya vamos a conversar de aquello. Vamos al otro lado de la mesa con Anita de Arzumendi del Partido Social Cristiano. Quería preguntar, Anita, por varios temas, pero la conectividad de la región de la Araucanía, ¿cómo la define usted? Porque uno ve y revisa, el MOP parece que no ha privilegiado tanto la zona como debería. Hay rutas allí que hace mucho tiempo que se están esperando, como la que conecta Freire con Villarrica. Exactamente, yo creo que eso ha hecho un gran daño para que podamos tener un mejor turismo, un mejor desarrollo económico, ya que ello impide que se pueda hacer, como por ejemplo tener un aeropuerto, el tener el acceso a lugares como podemos ver el turismo ahí
de la misma región que lo estamos viendo que no se puede llegar allá. La gente requiere estar movilizada, llegar de otros lugares, hacer que esa economía genere, pero esa conectividad que está aislando todo, no podemos usar muchos caminos allá. Ni siquiera el de la educación, porque muchos tienen que conectarse arriba, en lomas y todo. ¿Y eso tiene que ver con falta de gestión de los alcaldes, totalmente, del gobernador, del delegado presidencial? Yo creo que ha los sido problemas? muy castigada la región. Y entre esas lo vemos precisamente que no se han dado soluciones. Estamos pidiendo que se abra esa vía, que tengamos esa doble carretera y no se ha podido lograr. Entonces ahí estamos al debe. Yo creo que el turismo está parado y los recursos y la conectividad está haciendo un daño enorme. ¿Y eso usted lo vincularía con los temas de seguridad o esto es una mirada distinta? Es que también va todo ahí. Está todo marcado por ese temita. Está todo marcado ahí. Perfecto. Así que debemos ahí echar un vistazo e ir superando toda esa falencia. Ya. Anita, también otra pregunta de problemas que hay en la zona. ¿Qué se puede hacer en Ercilla con el problema de la basura que hay hoy día, que sacan la basura y hay que ir a botar la otra región, entiendo la región del Biobío? ¿Qué se puede hacer para solucionar ese tipo de problemas que afectan a comunas que no son Temuco? Yo creo que hay que buscar un lugar que sea el indicado, en la cual podamos nosotros no sentir que perjudicamos ciertos sectores. Y para eso abrirnos a que puedan también proponer ciertas soluciones. Yo creo que ahí se ha mantenido cerrado todo eso y con la violencia y con todo lo que ocurre por ese sector, yo creo que se ha ido dejando postergado. Yo creo que hay que tener esa mesa de diálogo de poder llegar a esos acuerdos, cosa que políticamente vemos que ha sido un poco mezquino, porque no se ha podido llegar a esos acuerdos y siempre se está perjudicando ciertos sectores. ¿Puedo hacer una pequeña observación? En su minuto de réplica. En el minuto de Sí, su minuto de réplica, si no perfecto. me va a dejar la crema con los tiempos. Perfecto. Anita Arzumendi del Partido Social Cristiano, muchas gracias. Vamos al otro lado de la mesa con César Vargas del Partido Nacional Libertario. Sí. Estamos hablando de temas económicos. Yo creo que ¿Hace sí falta tiene un la puerto solución. seco allí para No, en la región de la Araucanía o no? Sí. Para los camiones, para copiar la carga, para distribuirla de mejor manera por esta gran región que podría ser un país perfectamente aparte. O sea, nosotros tenemos que tener consideración que la Araucanía no tiene un puerto. Tenemos dos puertos cercanos, que es Puerto Montt y Talcahuano. En mi propuesta como gobernador justamente iba a ser hacer más transitable lo que es Argentina por Paso Manuel Malal hacia Tolten. Creo que es un buen proyecto, es una realidad. Me recuerdo una comunidad en Reigolil, que queda en la comuna de Curarrehue, que manifestaba de que en un gobierno le dieron una maquinaria para secar productos. Pero me dijo, no tengo dónde sacarlo, cómo sacarlo y dónde llevarlo. Encarece toda la productividad. Entonces, cuando uno tiene esa realidad, creo que hay que pensar un puerto seco y un puerto que sea con la abertura hacia el mundo. Tenemos un sector entre Queule y Tolten donde se hizo los estudios donde sí se podía hacer. ¿Y por qué no se hace? ¿Hay miradas ideológicas sobre este tema? Si lo propone alguien de derecha no vale para los de izquierda, si lo propone el de izquierda no vale para el de derecha. ¿Cuál es la mirada sobre este tema? Tengo antecedentes que fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que hubo un estudio muy acabado y ese estudio terminó por derribarse por intereses económicos justamente de los que tenían propiedad del puerto de Puerto Montt. Entonces yo creo que mezquinó el sentir hacia una región como la Araucanía. Nosotros somos la más pobre y sabemos, y en el segundo bloque la vamos a tocar, pero hay consenso, creo, de que nos falta más ayuda y más voluntad política, sea de centro, de izquierda o de derecha. Y eso porque quizás hay una visión desde Santiago de que la Araucanía es zona roja y eso impide y frena todo el desarrollo por el ámbito que usted mire. Sí, yo creo que es uno de los grandes factores que tenemos creo la mayoría de los que vivimos en la nueva región. ¿Y ahí el trabajo de los delegados presidenciales, de los gobernadores? Es que justamente todos sabemos de que los delegados son la mano del gobierno y realmente todavía no se ha definido la real división entre un gobernador y un delegado presidencial. Tengo entendido que este presidente había manifestado que los iba a sacar, que no iban a haber delegados, pero no cumplió, algo más que no cumplió. Yo creo que el día que tengamos un gobernador como autoridad y que pueda planificar y consensuar, vamos a tener una mejor gestión en toda la región. Gracias, César Vargas del Partido Nacional Libertario. Vamos donde Cristian Epuin del Partido Radical.
Quería retomar el tema económico y aprovechar a preguntarle a usted, pues, ¿qué pasa ahí en el mercado municipal de Temuco que se quemó? Han pasado 3 años, no se puede reabrir. ¿Falta de gestión de quién? Quiero decir algo interesante, que a mí me parece que la región de la Araucanía tiene un costo de vida muy elevado. Según un estudio del INE dice que el 15% más caro hay algunos servicios en nuestra región de la Araucanía que la región metropolitana. También nosotros tenemos que tener claro que allá el per cápita es 1/3 de lo que tenemos como país. Con respecto a lo que dice usted, al mercado, que es muy importante para el desarrollo del turismo, sí, pues ahí podemos ver, no tan solo en el mercado, sino también en el pabellón del amor, cómo las instituciones fallan. Ahí llevamos años donde el Estado ha ido colocando recursos y todavía tenemos un mercado que no lo pueden habitar, que está en un 60% de ejecución y por lo tanto esperamos que los entes fiscalizadores como Contraloría puedan llegar de forma fuerte, precisa. Yo sí creo... Pero hay quien falló, porque si esto pasa en Temuco, mire, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasará en las otras 31 comunas que son chiquititas, que nadie está mirando, que probablemente hay mucha ruralidad? Mire, ahí falló la empresa constructora, pero también el municipio, de no hacer efectivos los cobros a una empresa que quebró en pandemia y que dejó tirada una obra que además es de madera en su estructura y por lo tanto empiezan a fallar porque las condiciones climáticas en el sur de Chile, llueve, hay sol, entonces la madera empezó a deteriorarse y hoy día tenemos un mercado que debería estar en servicio ya y no lo tenemos y por lo tanto tenemos a cientos de microempresarios, artesanos, pagando arriendos carísimos y que el Estado no es capaz de darle una respuesta. Yo creo sí en lo que ahora se quiere hacer, que el gobierno regional va a colocar recursos, pero va a colocar recursos bajo ciertas condiciones y por lo tanto el mercado puede volver a trabajar y eso es lo que esperamos todos los que vivimos en la región de la Araucanía. Claro. Cristian, ¿y dónde usted pondría las fichas para poder reactivar la zona? Pensemos que la seguridad no va a ser problema, que se va a solucionar eso ahí en la región de la Araucanía, en la macrozona sur, y que va a poder la región de la Araucanía ser como otras regiones del país. ¿Por dónde partiría usted? Es que nosotros... siempre la economía se mueve por índice de competitividad y hay que saber que la región de la Araucanía presenta los más bajos. Entonces, cuando nosotros separamos en grupos, son 3 subgrupos. Hay gente para trabajar, hay gente para comprar y hay infraestructura vinculante. Nosotros la infraestructura vinculante creo que tenemos una falla gigantesca. O sea, si un ciudadano de la Araucanía que produce berries, por ejemplo, quiere llevar a Neuquén, no puede porque no hay una aduana que tenga un puerto o que tenga un galpón refrigerado. Claro, que hagamos lo mismo que preguntaba por aquí del Puerto Seco. Gracias, Cristian, del Partido Radical. Vamos a escuchar ahora a Ronald Cleff del Partido Socialista. Quería preguntarle, Ronald, por la realidad de la salud en la región de la Araucanía. ¿Qué tan disímil es la visión que usted tiene en cómo es la salud primaria, por ejemplo, en las 32 comunas? Bueno, efectivamente hay una diferencia por ingreso. Cada una de las comunas tienen diferentes ingresos y por lo tanto tenemos comunas que tienen grandes presupuestos como la capital regional y comunas que tienen presupuestos muy deteriorados. Ahí el royalty minero viene también a generar un aporte a los municipios para poder aportar aquello. Creo que hay un valor en sí mismo. El royalty minero permitió, por ejemplo, hacerle foco en temas de seguridad, en temas de reactivación económica y también en temas de salud. Yo creo que ahí lo que sí hay que tener en consideración que para generar mejores condiciones en la salud no es necesario tener tanta infraestructura, sino tener más capital humano capacitado. ¿Y ahí quién falla entonces? Si falla el capital, ¿falla la región, la administración central? ¿Es un problema de gestión, un problema de plata? Yo creo que el tema de la salud tiene que ver con un tema de gestión, un tema de formación también, un tema de incentivos para poder atraer a profesionales que estén interesados en poder aportar en la región y también en las zonas, por ejemplo, precordilleranas, en la zona costera, que siempre son las que están más deterioradas en términos de el aporte que pudieran generar en capital humano avanzado. También nos pasa en la capital regional que muchos profesionales no del área de la salud emigran a otras zonas, a la zona del norte o a la zona centro, porque no existen oportunidades laborales. Y ahí hay un desafío importante que hay que abordar, tanto en el área de salud como en otros sectores productivos. Si usted llega al Parlamento, ¿qué haría para bajar la lista de espera? Porque cuando uno llega al Parlamento es legislador a nivel nacional, pues tiene que preocuparse de la Araucanía, de Punta Arenas, de Calama y de todo lo que está en este territorio. Sí, yo creo que ahí hay que generar incentivos para los profesionales para que puedan quedarse en las zonas, como lo comentaba anteriormente, la zona precordillerana y la zona de la costa, que son las zonas donde siempre hay más dificultades de poder tener profesionales. Implementaría un acompañamiento con tecnología. Hemos planteado
planteado siempre el tema de la tecnología como algo importante, pero ahí hay que generar otra arista, que es mejorar la conectividad digital que tenemos en nuestra región y en el país completo. El tema de las brechas digitales es un desafío, pero creo que es ahí donde hay que avanzar. Hay que avanzar con ideas nuevas, ideas que tengan que ver con nuevas tecnologías que hoy en día tenemos, por ejemplo, en nuestra mano y que deberíamos implementarla para mejorar la salud y la atención de nuestros ciudadanos. Gracias, Ronald Klefs del Partido Socialista. Escuchamos ahora a Aucán Wilcamán. Quiero llevarlo al tema de los jóvenes. Usted que ha estado tanto tiempo ahí en la zona, ¿qué hacemos para darle más oportunidad a los jóvenes de la Araucanía para que no pase lo que él decía, que vienen al norte y no vuelven más para la zona de Temuco y alrededores? ¿Qué oportunidad se le puede dar? Bueno, en este caso la política pública no ha tenido un foco específico en la región para atender a la juventud, sea urbana y rural. Y eso ha quedado demostrado y esa es la causa de la migración para el norte a distintas regiones, menos en la Araucanía. Y en ese sentido la política pública ha fallado no ahora, sino de un largo tiempo. Y en esa dirección creo que mientras no se haga ese diagnóstico con la finalidad de identificar las causas concretas, prácticamente esto va a continuar, no ha habido ninguna medida. No es una cosa únicamente presupuestaria, sino también falta del incentivo institucional, orgánico, estructural de la región que permita que la juventud puedan tener no solamente un arraigo en el lugar de la región de la Araucanía, sino también tengan la oportunidad, además de la educación, fuente laboral, que hoy día prácticamente son las condiciones que lleva a una migración permanente. Hoy día, Aucán, perdón, nacer en Cunco, nacer en Melipeuco es una desventaja de por vida. Una completa ¿Eso no desventaja. se recupera más un niño que nació en esa zona? Tienes desventaja. Yo vengo, por ejemplo, de una comunidad mapuche. ¿Usted es de Lumaco? Yo soy de Lumaco, sí, de una comunidad mapuche, que soy casi una excepción dentro de la comunidad. Sin embargo, la mayoría de mi generación, del cual estudiamos en un colegio básico, no tienen la oportunidad que yo he tenido. Claro, la oportunidad yo también me la he construido como persona, no me la han ofrecido. No es a raíz de la política pública o de un gobierno de turno, sino también está el esfuerzo individual. Y en ese sentido, las comunidades rural y la Araucanía se identifica por una gran población rural. Las comunas de las 31 comunas casi es de orden rural. Entonces, esta característica tiene un peso allí de manera permanente en la región. Gracias, Aucán Wilcamán, del Partido Ecologista Verde. Nos queda el minuto de réplica para cada uno de ustedes, pero antes le quiero hacer la misma pregunta a todos los que están acá, porque es un tema bien transversal en la región de la Araucanía y es el desempleo, que es mucho más alto que el resto del país. En Chile el promedio es 8,5, la Araucanía es 9,1, con una informalidad que está sobre el 36%. Ahí están como 10 puntos más arriba que el resto del país. Entonces me gustaría saber la mirada que tiene cada uno de ustedes de cómo se soluciona este problema, qué es lo que hay que hacer. Y voy a partir de allá hasta acá, terminando con Aucán y partiendo con Ronald Klefs. ¿Cómo lo haría usted para traer más inversión, para que el crecimiento se traduzca en más empleo también en la Araucanía? Bueno, ya tenemos algo que está ocurriendo, que es efectivamente lo que ocurre con la inversión de Ferrero Rocher en la Araucanía el próximo año. Creo que la inversión privada es necesaria para poder generar oportunidades laborales. Tenemos 5 sedes universitarias, más de 10 centros de formación técnica. Tenemos la formación de capital humano avanzado. Hay que retenerlo. Yo creo que ese es el desafío. Solamente aclarar, porque siempre se habla de la informalidad de un 36 y sobre un 10%. Desde que se mide el año 2017 la informalidad laboral, siempre ha estado rondeando el 36-37%. Es un tema de la matriz productiva de la región, el tema de la informalidad. Y eso es un desafío que hay que avanzar, no tan solo con políticas de gobierno, sino con políticas de Estado a largo plazo. Gracias, Ronald Klefs, del Partido Socialista. Esto es en tiempo, así que intervenciones como esas también, en ese tiempo. César Vargas, del Partido Nacional Libertario, ¿qué haría usted para terminar con la informalidad, con tanta gente que trabaja en negro ahí en la Araucanía? Bueno, yo soy temuquense. A los 17 años ingresé a Carabineros y me regresé posteriormente a cogerme a retiro, y entre ese periodo se me envió a estudiar geopolítica en la Academia Guerra Naval. Y en el momento que uno estudia los antecedentes, creo que hay consenso de ello, que desde el año 97 que tenemos terrorismo en la Araucanía, hace que nosotros no tengamos inversión. Yo tengo mucho conocimiento de empresarios chilenos, internacionales, que lo primero que hacen al invertir es hacer un estudio de mercado, pero también la inseguridad. Y me acuerdo perfectamente, en agosto del año pasado, la empresa Copec
con 3.000 millones de dólares, hizo el estudio en la Araucanía y no era rentable, por el riesgo que obviamente le fracasara la inversión. Ya, pero Y así el todo, mensaje- los índices de crecimiento de la Araucanía están como en línea con el crecimiento del país, están un poquito arriba, 2.9 versus Chile 2.6, Sí, andan lo- por ahí. pero No es por que eso. sea menos 4 como en otras No, pero regiones. estamos hablando del empleo. Ya. Y entonces, cuando uno habla de empleo, sin trabajo no puede haber empleo. Tú lo acabas de decir, el informal está en todas las calles. Entonces, si nosotros queremos llegar a una ciudad, a una región que tenga una proyección donde haya trabajo, tenemos que primero que todo controlar lo que es la inseguridad. Yo trabajé en el norte, en Antofagasta, en Calama. Entonces allá hay mucha también intranquilidad porque le están secando su tierra, su mineral. Entonces siempre se mira a futuro, pero allá no hay la intranquilidad que uno ve aquí en la Araucanía. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que hay que hacer primero, tenemos que dar tranquilidad a la nueva región y ahí va a venir la inversión, va a venir el trabajo y en este Un caso... efecto dominó. Totalmente. Muchas gracias, César Vargas. Rosa Catrileo, ¿cuál es la Sí. mirada que tiene usted sobre el desempleo? Sí, el discurso este de la zona roja, del terrorismo, es precisamente el que no contribuye al desarrollo económico y, por ejemplo, a la formalización del empleo, porque precisamente es lo que provoca que muchas personas no puedan acceder. Y este discurso de la zona roja y del terrorismo busca no hacerse cargo de los problemas reales, porque precisamente se utiliza ese concepto para, por ejemplo, no ver los problemas que están más concretos, que son el crimen O organizado, sea, usted me está diciendo que aunque la zona narcotráfico, fuera el robo. tranquila, igual habría desempleo. Eso es No, lo que me porque hay está diciendo usted. desigualdad. Ya. Hay desigualdad donde el Estado tiene que tener un rol mucho más importante. La región de la Araucanía es una de las regiones más desiguales del país. Por lo tanto, la fiscalización, la presencia del Estado en los territorios es necesaria. Es necesario un Estado garante de derechos sociales, por ejemplo, porque no es solamente un problema de empleo, sino que también, por ejemplo, un problema de vivienda, un problema de conectividad, un problema de salud, de acceso a la educación. Cuando decimos, por ejemplo, que hay productores de frutilla en Cholchol que van a vender sus productos a la Feria Pinto por caminos malos, llegan esas frutillas hechos jugo. Por lo tanto, ahí estamos afectando, por ejemplo, a los empleos que se generan con pertinencia territorial. Por eso yo decía, un desarrollo económico descentralizado, con el enfoque territorial, con pertinencia de la realidad local. Si nosotros aplicamos las reglas que aplicamos en todo el país a la realidad de la Araucanía, vamos a tener las consecuencias que estamos viviendo. La Araucanía siempre ha estado en los niveles más bajos, es una de las regiones más empobrecidas durante todos los años del retorno a la democracia. Entonces, los que han estado en los espacios de toma de decisión política, hoy día tienen que hacerse cargo de por qué la región no ha crecido. Nosotros que somos nuevas generaciones, estamos con una disposición distinta y nuevas miradas para aportar. Pero yo emplazo a aquellos que han estado ahí y que la región no ha avanzado. Gracias, Rosa Catrileo, la candidata independiente ahí en la papeleta. Escuchamos a Ricardo Celis del PPD. Usted que conoce la zona y también la administración pública, ¿por qué esto ha sido desde siempre el alto desempleo ahí en la Araucanía? Quiero coincidir en algunas cosas con Rosa Catrileo que voy a señalar más adelante, pero Rosa también participó del gobierno para no desentenderse de que finalmente los otros son los responsables. Todos tenemos responsabilidad en esto. La región uno tiene que preguntarse, ¿dónde está la pobreza en la región de la Araucanía? La pobreza está en el campo fundamentalmente. Y que la pobreza está en el campo y que el pueblo mapuche tenga más pobreza no es casual. Hay un tema de desigualdad enorme que genera estas condiciones fundamentalmente del trabajo informal. Y también se señalaba aquí la creación de la Federación Hortofrutícola. Claro, porque gran parte de la actividad económica tiene que ver con el campo, pero es una actividad muy desconectada respecto a la comercialización. Y eso va generando esta informalidad. La gente produce en el campo, produce sus huertos, el INDAP les pasa plata para que produzcan y los deja allí, que finalmente tienen que salir en camioneta a vender. ¿A dónde van a vender? A la Feria Pinto, ¿cierto? Sin ninguna condición. Entonces, ahí hay un tema importante. Y la otra, por cierto, tiene que ver con lo que señalaba al inicio, que falta inversión pública, pero tenemos cosas públicas y privadas. Pero tenemos ejemplos muy importantes, muy relevantes en la región, como por ejemplo el Parque Industrial de Lautaro, que ha sido un motor, ¿cierto?, económico súper importante. Así es que no digamos que en la región no se puede trabajar, ni se puede producir, ni puede haber actividad económica. Gracias, Ricardo Como Celis del fui partido. emplazada, quisiera también Ya, diga, responder. que Sí, conteste, de pero inmediato. cortito, sí, porque Sí, me queda cortito. por allá para escuchar la Yo propuesta de no he empleo. sido parlamentaria de la región, no he sido intendenta de la región y por lo tanto al que le caiga el sombrero que se lo ponga. Eso nomás.
Muchas gracias. Escuchamos ahora a Anita de Arzúmendi del Partido Social Cristiano. ¿Cuál es su propuesta Mira. para voltear esta cifra, para torcerla, aunque sea estamos en 9,1, Sí, mucho más alto que Chile? Sí, el 9,1. Yo creo que volvemos a lo mismo, que tenemos que ver cómo tenemos una seguridad en la cual se puedan producir tales productos como, por ejemplo, en la agricultura. Nosotros tenemos a Malleco ahí. Dice que si no es el segundo, puede ser el primer granero, ¿cierto? Con la seguridad que tenemos ahí, es muy difícil que la gente esté trabajando en forma como debe ser. Lo otro que también podemos ver, que el turismo tampoco le sacamos provecho. Es algo que también tenemos parado. También tenemos las pymes, de muchos jóvenes y de muchas personas que quieren emprender. Pero ahí tenemos un atajo con todo lo que tiene que ver la conectividad digital. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos eso y lo alcanzamos, muchos van a poder exponer sus productos a través de las mismas redes, a través de la misma tecnología. Yo creo que eso debe abrirse igual. Eso está parado igual. Entonces, ¿por qué? Porque no hay conectividad. La gente pudiera ofrecer sus productos. Yo creo que tenemos mucho que hacer. La región es una región riquísima, pero en este momento está siendo castigada, está siendo postergada. No se está logrando ningún tipo de riqueza económica, porque vemos que cuando se logra hacer algo en la seguridad, ¿qué está pasando? Los productos son retenidos, son pedidos y la gente está trabajando, entregando lo suyo. Entonces yo creo que tenemos que llegar a tener la seguridad. Gracias, Anita de Arzúmendi del Partido Social Cristiano. Escuchemos ahora a Cristian Epuin del Partido Radical. Usted que es parte del oficialismo también. Pero por supuesto. ¿El gobierno lo ha hecho bien en este intento de reducir las cifras de pobreza, de desempleo ahí en la zona o no? Mire, hemos avanzado y hemos sido capaces de descubrir las brechas. Porque quiero decirle que el 65% de la población en la Araucanía está en edad de consumo y laboral. Y no lo digo yo, lo dicen los que se ganaron el Premio Nobel de Economía el año pasado. También tenemos un sistema extractivo que hay que saber combatirlo. Y por eso yo considero que hay cosas puntuales que hay que hacer urgentes. De partida yo propongo una ley de fomento productivo regional, pero que vea también el turismo de invierno. Tú sabes que en esta región que parece que es terrorista, pero para mí no lo es. El año pasado 5 selecciones europeas entrenaron y este año 7. ¿Ah? Entonces sabemos que el turismo de invierno representa a veces 4 meses de ingreso y nosotros estamos aprovechando solo un volcán de 5. Entonces tenemos que aprovechar los otros porque es más amplio el periodo donde el turismo se puede desarrollar de muy buena forma en invierno que en verano. Así que hay una primera medida que tenemos que hacer y la otra que hay que implementar es el comercio local. Nosotros tenemos que trabajar el balance comercial en una región de la Araucanía que tiene un ingreso bajísimo, un desbalance comercial gigantesco y por lo tanto hay políticas que se pueden hacer a través de la ley del royalty minero utilizando el gobierno regional. Eso va a partir, entre otras cosas que hay que hacer ahí en la zona. Gracias, Cristian Epuin del Partido Radical. Escuchamos las propuestas de Aucán Wilcamán también en torno al desempleo, que es muy alto, y también la informalidad en la zona de Aucán. Gracias, Davor. El asunto del desempleo y otras situaciones de Araucanía tiene que ver con la historia de la Araucanía. Y la historia de la Araucanía es completa y absolutamente distinta de lo que pasa en este país. Desde la pacificación de la Araucanía, posteriormente los hechos que se han dado, ha dado lugar para que esta región ha sido abandonada o se tomen medidas incluso coercitivas y no desde una planificación estratégica para que todos los actores, todos los sectores, todos los habitantes de ahí se sientan parte y puedan contribuir en su propia capacidad y en donde haya un tipo de entendimiento en lo que hoy día no hay. Mientras eso no se supere, Davor, vamos a estar con un tipo y otro tipo de situación. Entonces, por ejemplo, la Araucanía tiene una historia particular, tiene recursos únicos que lo caracteriza del país. Sin embargo, las actividades económicas que se han realizado allí en el pasado y que hoy día tienen consecuencias, un impacto alrededor incluso del cambio climático y todos los habitantes de la región a raíz del tipo de actividad económica que se introdujo del monocultivo de esa especie de eucalipto y pino radiata. Creo que eso debe cambiar. Mientras eso no cambie, va a dar lugar entonces para que la población allí pueda usar los recursos que dispone y específicamente allí el turismo es una base. Por otro lado, esta región
tiene una biodiversidad única en el país y que no es utilizada adecuadamente, entre otros recursos, con la participación ciudadana. Gracias a Aucán Wilcamán del Partido Ecologista Verde. Hemos pasado por varios temas económicos, algunos les tocó salud, otros infraestructura. Ahora viene el minuto, yo no intervengo el minuto, con tiempo allí de réplica para que alguno pueda profundizar en sus propias ideas o tomar la idea de alguna de las personas que están aquí en el estudio o encararse. Bueno, minuto libre en torno a economía y temas sociales. Después vamos a hablar de seguridad. Vamos a comenzar con Ricardo Celis del Partido por la Democracia y luego seguimos con Rosa y así vamos uno y uno en cada una de las mesas. Ahí está su cámara. Gracias. Quiero hacer un alcance respecto a lo que decía César Vargas. En el gobierno del presidente Lagos se hicieron los estudios respecto a un puerto en Tolten y los mismos navieros señalaron que ahí no era factible. No hay factibilidad para construir un puerto en Tolten. Sin embargo, y está dentro de nuestras propuestas que nosotros hemos trabajado, que es nuestro plan para el futuro de la Araucanía. Sin embargo, yo creo que sí tomo que es fortalecimiento del corredor bioceánico entre Neuquén y la plataforma logística de Concepción. Y para eso nosotros pensamos que un buen punto es establecer un puerto seco en Victoria. ¿Cuál es el factor limitante que los técnicos señalan? El factor limitante está fundamentalmente en el paso, ¿cierto? Y calma que no es 24/7. Pero sí creo que ahí hay un tema importante. Así como me siento que contribuí en su momento en lo que tiene que ver con el parque industrial en Lautaro, también creo que se puede contribuir, porque nosotros somos senadores, para allá aspiramos, no somos ejecutivos, trabajar para tener un puerto seco en Victoria para fortalecer el corredor. Gracias, Ricardo Celis del Partido por la Democracia. Escuchamos ahora a Rosa Catrileo, la candidata independiente, la última de los 25. Ahí está su cámara. Sí. Dejen pasar todo lo otro y váyanse al final. Esa es la clave. No, solamente profundizar, por ejemplo, en el tema de salud es algo muy particular en la región de la Araucanía. Y ahí quisiera también que haya una mirada de corto plazo, como decir, más médicos, más especialistas, que sí, son necesarios. Es necesario mejorar la infraestructura, es necesario modernizar, pero también hay que hacerse cargo de la prevalencia y la incidencia. O sea, nuevos enfermos, enfermedades más largas y con tratamientos más largos que implican y que hacen presión al sistema de salud. Entonces, esa mirada de largo plazo tiene que ver con una salud preventiva y una mirada integral. Tenemos una mayor expectativa de vida, tenemos también temas con el sedentarismo, los altos índices de obesidad, que tienen que ver también con la Araucanía. Por lo tanto, yo creo que hay que profundizar y tener una mirada mucho más profunda de ese problema, que afecta sobre todo a las zonas rurales de la región. Por lo tanto, creo que hay que profundizar ahí y tener también una posición un poco más de la región para el país. Gracias, Rosa Catrileo. Escuchamos ahora a Anita de Arzumendi del Partido Social Cristiano. Quiero tocar el punto de Aucán, me parece, acerca del terrorismo. El narcoterrorismo es algo real y existente. Yo estuve en una reunión con las víctimas del terrorismo, no es algo que uno se lo invente, y ellos realmente no han podido sacar adelante parte de la economía, de lo que es la agricultura allá, porque han tenido que dejar los lugares. Entonces eso también perjudica toda la economía que nosotros tenemos como región, todo lo que significa la agricultura. Eso está todo parado porque está coartando toda la libertad como para que se pueda trabajar. Eso hay que darle un corte, eso hay que darle un término. No es posible que le quede grande al Estado el que la gente esté viviendo en paz y seguro y que pueda producir para que la región salga adelante. Porque de eso la región vive, es parte mayeco de todo lo que es la producción. Además, ¿cómo podemos hacer turismo si también el pasar por ahí es peligroso? La gente no quiere transitar por esas carreteras. Entonces yo creo que va mucho más allá. Gracias, Anita de Arzumendi del Partido Social Cristiano. Escuchamos ahora a César Vargas del Partido Nacional Libertario. Bueno, voy a tomar las palabras del exdiputado Celis respecto a que, según los antecedentes que poseemos nosotros, de partida nosotros creemos que sí merecemos tener un puerto. La tecnología que se hizo, según él, en la época del presidente Lagos, yo me estaba refiriendo a lo que se hizo el intento con el presidente Piñera. Y tenemos antecedentes de que justamente los de Puerto Montt y de Talcahuano manifestaron de que no era conveniente porque económicamente ellos estaban todavía no al 100. Entonces, cuando uno tiene esa realidad, creo de que todas las mentalidades, centro, izquierda, derecha,
cuando se sepa de que el desarrollo se obtiene en base a hacer buenas carreteras, un buen puerto y con una visión económica donde todo va a rendir en favor del que produce, creo que todos vamos a quedar en el consenso de que es conveniente. Insisto, para nosotros lo más importante es ver a futuro. El diagnóstico lo tenemos todo y yo creo que nosotros vamos a seguir siendo los más pobres, considerando los últimos 21 años, sacando los últimos 3 años, que la comuna de Ñuble, la región de Ñuble, pero no consigue con los números, pero sí nosotros somos realmente los más pobres por esta realidad que tenemos. Gracias, César Vargas, del Partido Nacional Libertario. Escuchamos también en su minuto de réplica a Cristian Epuin, del Partido Radical. Quiero decirle que en la Araucanía, cuando hablamos de violencia rural, yo a través de Cercotec tuve la fortuna de recibir recursos tanto en el nivel nacional como el gobierno regional. Y los datos estadísticos lo dicen, el 80% entre el 2022 al 2025 bajaron los hechos de alta connotación en la Araucanía. Tuve también la dicha de estar con los gremios de Mayeco, donde le dijeron, no hablemos más de terrorismo porque si no se nos espantan los turistas. Y por lo tanto, yo creo que hablar de terrorismo en la Araucanía empieza a quedar un poco grande y nos hace mal para el desarrollo. Y estoy diciendo las palabras de los gremios de empresarios que se reunieron en Malalcahuello para hacer ese llamado a la prensa y a los parlamentarios que ahí fueron. Yo creo que hay que empezar a trabajar con una Araucanía en forma mucho más rápida, hay que trabajar ciertos temas económicos relevantes, hay que saber aprovechar el mar. Nosotros le estamos dando la espalda al mar y nuestros pescadores no tienen cómo salir al mar y por lo tanto tenemos que hacer una política para que puedan salir al mar, aumentar las cuotas, sin lugar a dudas mejorar sus embarcaciones y eso ya se comenzó a hacer gracias a un plan que el gobierno regional también está y por eso defiendo harto el gobierno regional. Gracias, Cristian Epuin, del Partido Radical. Escuchamos ahora a Ronald Clips, del Partido Socialista. Muchas gracias, Nahor. Bueno, creo que aquí lo importante tiene que ver con el tema de mejorar las condiciones de productividad de la región. Lo del puerto seco en Victoria, creo que es algo que se ha ido conversando hace ya bastante tiempo y es efectivamente el corredor bioceánico que pasa por Pino Achao. Pino Achao tiene características especiales, el segundo de mayor importancia después de los Libertadores y en ese sentido tiene condiciones para poder generar un trabajo relevante para la producción y encadenar los procesos productivos de la Araucanía con el Biobío. Por otra parte, quisiera relevar un trabajo que se viene realizando, por ejemplo, en la comuna de Ercilla. Los bancos comerciales han estado cerrando sus sucursales y el Banco Estado ha estado abriendo sucursales. Un ejemplo de eso es el Banco Estado de Ercilla, que ha atendido más de 3.000 clientes hace 1 año y medio y eso es desarrollo económico con sentido ciudadano. Gracias, Ronald Clips, del Partido Socialista. Escuchamos ahora a Ucán Wilcamán, del Partido Ecologista Verde. Gracias, Davor. Quisiera referirme a lo que ha dicho la candidata Anita, que yo me he referido al terrorismo. Yo no he usado el concepto de terrorismo, solamente he hecho referencia a que la Araucanía tiene una historia particular. Y creo que utilizar deliberadamente el concepto de terrorismo viene a replicar lo que ha sido la ley de robo de madera. Recordemos que también bajo esa estigmatización se adoptó una ley y de los casi 100 personas afectadas, procesadas penalmente, solo 5 son de origen mapuche o tienen apellido mapuche. El resto no son mapuche. Entonces hay que ser serio y no reproducir consignas que siguen estigmatizando la región. En ese sentido, el mismo concepto de terrorismo, hasta el momento no hay hechos penalmente sancionado a raíz de la adopción de la ley que digan aquí hay un hecho de esta característica que confirma. De lo contrario, son consignas que lo único que hacen es seguir dañando a la región. Gracias, Ucán Wilcamán, del Partido Ecologista Verde. Todos intervinieron ya, ¿sí? No se me quedó nadie. De repente uno se pierde, no. Están todos bien con temas económicos, sociales. Así que terminamos nosotros nuestro primer bloque. A la vuelta vamos a seguir conversando sobre la Araucanía, pero desde el punto de vista del llamado conflicto mapuche,
qué pasa en la zona. Apareció varias veces ya el concepto de terrorismo, seguridad, delincuencia, así que de eso va a versar el segundo bloque, donde le vamos a hablar directamente a los 925.000 electores que hay en la gran región de la Araucanía. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta aquí en Debates en Canal 24 Horas. Debates, elecciones 2025. Debates, elecciones 2025. 11 de la noche con 56 minutos en vivo y en directo para todo el país desde los estudios de Televisión Nacional en la comuna de Providencia, hoy con el debate de la circunscripción número 11, la gran región de la Araucanía, casi 1 millón de electores que van a elegir a 5 senadores para representarlos a contar del próximo 11 de marzo ahí en Valparaíso. Hay muchos temas que tienen que ver con la Araucanía, pero sin lugar a dudas hay 2 que cruzan a la región y que son también problemas nacionales. El conflicto mapuche y también la seguridad. Hace ya varios años que la zona está bajo un estado de excepción constitucional, pero vamos a comenzar con el llamado conflicto mapuche, con los acuerdos que se han intentado en el último tiempo para tratar de solucionar el problema, de llegar a acuerdo. Desafortunadamente ninguno de ellos ha podido llegar a buen puerto. El Cerro Ñelol, el acuerdo aquel, la Comisión de Verdad y Nuevo Trato y últimamente la Comisión de la Paz y el Entendimiento, que está suspendida en plena consulta a los pueblos indígenas. Vamos a ver la mirada de cada uno de los candidatos sobre este tema y quiero partir con alguien que tiene mucha experiencia en el tema, que es Aucán Wilcamán. ¿Cuál es su mirada? ¿Por qué no podemos finalmente arreglar este problema en la Araucanía? Por lo que ya señalé, Davor, la historia que tiene Araucanía y todos los esfuerzos que han hecho, se han omitido las cuestiones de fondo. En definitiva, por un lado, el crimen de genocidio con el pueblo mapuche, la toma y confiscación del territorio, el empobrecimiento económico al que llevaron el pueblo mapuche y la política de colonialismo y domesticación. Han habido un esfuerzo, distintas comisiones. Yo integré incluso la Comisión Verdad y Nuevo Trato. Sin embargo, carecía de mandato. Lo mismo se reproduce en la Comisión por la Paz y Entendimiento del actual gobierno, en donde en definitiva se le da mandato a los partidos políticos y se excluye a los pueblos indígenas, entre ellos al movimiento mapuche. Por lo tanto, entonces, es un reflejo de un colonialismo que hay ahí. La región de Araucanía tiene una relación permanente del Estado con las comunidades mapuche y con todos otros actores de una relación colonial. Y ese es el gran problema de fondo. Gracias, Aucán. La estamos haciendo sin tiempo, por si acá creo que ahí se prendió el reloj para tener la opinión de cada uno sobre este tema y luego los temas de seguridad los vamos a hacer con los 2 minutitos de cada uno porque es más amplio, para que conozcamos las propuestas. Cristian Epúin, ¿cuál es su mirada sobre el conflicto mapuche? ¿Por qué no está bien que le digamos conflicto? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes del mundo radical? Yo creo que hay una desigualdad social y económica, por supuesto, que está en la Araucanía. Y la verdad, mire, yo en este conflicto no solo tiene víctimas, sino también tiene beneficiarios. Y ahí yo a veces creo que hay que empezar a combatir ese tipo de cosas, porque hay gente que vive el conflicto. Existen programas e informes, hay cargos que repartan en cada gobierno, pero las comunidades siguen estando sin los recursos necesarios para desarrollarse. Y a mí eso me inquieta muchísimo, porque creo yo que cuando está la política de tierras y no se le entregan los otros factores productivos, obviamente las tierras es difícil usarlo. Yo soy ingeniero agrónomo y sé que para producir una hectárea de trigo necesito 7 factores productivos. Y cuando le entregas solo la tierra, bueno, la tierra no solo va a producir, sino que es mucho más. Pero aquí hay que igual combatir esos beneficiarios que se aprovechan una situación compleja que vivimos en la región de la Araucanía para hacer de la suya. Y eso yo creo que hay que seguirlo combatiendo. La ley del robo de madera fue tremendamente importante. Del 2022 en adelante disminuyó el 80% de los actos de violencia rural. Gracias, Cristian Epúin, del Partido Radical. Anita Arzumendi, del Partido Social Cristiano, ¿coincide con la mirada de él de que hay gente que se aprovecha para mantener vivo el conflicto mapuche? Yo creo que de alguna manera sí. Se ha hecho porque se han dado soluciones que no han sido soluciones como tal, porque no está en nosotros el poder otorgarlas así como definitivamente. Existe un tratado internacional, existen muchas razones por las cuales no se pueden tomar medidas definitivas y por lo tanto estar llegando a acuerdos tan... Yo encuentro que por unanimidad no pudieron constituir la mesa que tuvieron
y los resultados están a la vista, que tampoco dejó tranquilo a la ciudadanía, porque es algo que va a seguir continuamente. Ahora, que sí están lucrando mucho, yo creo que sí también, que el pueblo mapuche no debería estar pasando esta situación. Hay mucha gente muy buena en el pueblo mapuche, hay 235 comunidades que en parte las he ido conociendo y son muy buenas personas. Yo creo que estar utilizando el pueblo mapuche no corresponde. Gracias, Anita Arzumendi del Partido Social Cristiano. Ricardo Celi, usted fue intendente del gobierno del presidente Lago, el presidente Lemuel también lo intentó, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera. ¿Por qué no se ha podido poner una solución definitiva a este problema ahí en la Araucanía? Primero quisiera decir que tengo una muy mala opinión respecto a la Comisión de Paz y Entendimiento. Que es la que está activa, paralizada por ahora en la consulta. Creo que no deja tranquilo ni a moros ni a cristianos. Así que no sirve, una mala comisión. Segundo, creo que hay un documento que hizo mención Ucán, que es el documento de verdad histórica de Nuevo Trato, en donde claramente reconoce que hay una deuda del Estado, ¿cierto?, con el pueblo mapuche, porque por acción expresa de agentes del Estado, ¿cierto?, jueces de indios, conservadores y otros que permitieron la usurpación de tierra y otras acciones que finalmente dañaron a la relación del Estado con el pueblo mapuche. Así que hay un documento claro en ese sentido. Si hay terrorismo hoy día, sí, porque no nos corresponde a los políticos decir que hay terrorismo, no, sino que le corresponde a los tribunales, y los tribunales lo han dicho, que hay acciones de terrorismo. Pero de allí a finalmente, de allí a hacer esa extensión del terrorismo, que no sabemos bien su conformación hoy día, su origen, al pueblo mapuche, estigmatizarlo, me parece que es excesivo y que no va por ahí el camino. Gracias, Ricardo Celis del PPD. Escuchemos a Rosa Catrileo, no sé si recoge alguno de los puntos de que hay gente del mundo mapuche, comunidad que usted representa, al igual que Aucán acá en esta mesa, que se aprovecha de todo esto, que le conviene mantener vivo el conflicto. Así es. No, yo creo que en la región, yo creo que hay un diagnóstico. Hay un conflicto histórico con la llegada a la región del Estado y el despojo que sufrió el pueblo mapuche en todo ámbito, territorial, cultural, espiritual, qué sé yo, y que no se puede ocultar. Pero hoy también es claro que somos una región de un territorio compartido, conviven distintas culturas, por lo tanto hay que sanar heridas. Eso requiere un nuevo pacto social regional. Hoy día las discusiones se han dado desde la base del centralismo, pero no desde la mirada regional. La solución del problema lo tenemos nosotros, quienes vivimos la Araucanía, quienes queremos a la Araucanía y quienes convivimos ahí. Porque muchas veces estas estigmatizaciones son utilizadas simplemente para dar créditos electorales con los votos, los vemos ahora en el proceso eleccionario, y también para no hacerse cargo de la realidad regional. Estos déficits que tenemos, estos problemas de APR, de falta de agua, de empleo, de no desarrollo económico. Eso es lo que trata de ocultar esta estigmatización que se da desde el centralismo. Hay un conflicto histórico que hay que abordar para sanar heridas, pero la realidad de la región es que es una región compartida. Y esa mirada es la que nosotros, los que estamos en política, tenemos que empezar a instalar, sacando estas estigmatizaciones que no contribuyen ni al pueblo mapuche ni a las personas que habitan también y con quienes compartimos la región, porque nos estamos perjudicando todos. Necesitamos una región unida, fuerte, que crezca hacia el futuro. Gracias, pero Rosa. también teniendo claro cuál es el pasado. Gracias, Rosa Catrileo. Escuchamos a César Vargas del Partido Nacional Libertario. ¿Cuál es su mirada desde el Partido Nacional en torno a este tema? ¿Se va a poder solucionar en algún minuto o no? Yo tengo la confianza que sí se va a solucionar. Lo malo para mí es que hay gente que trata de convencer de que no hay terrorismo. Cuando escucho, ¿no es cierto?, al ex Seremi de que es violencia rural y que le pidieron a algunas personas que no nombraran esto, es como ocultar la realidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que nosotros éramos el granero de Chile. Teníamos que alimentar a todo Chile. Ahora ya no lo somos. Ustedes tienen que saber, queridos telespectadores, que actualmente en la región de la Araucanía, cuando hay siembra, se pide a ejército para poder controlar de que no se quemen la siembra. Entonces aquí estamos hablando de algo de dos tipos de visiones. Personalmente hay terrorismo, está decretado que desde el año 1997 tenemos el primer acto terrorista, tenemos en estos momentos vehículos que pasan por la ruta 5 Sur y reciben balazos del calibre Z62 NATO. Y calibre Z6 NATO es un calibre de guerra. Entonces, cuando nosotros tenemos esa realidad, no podemos estar diciendo, ¿saben qué más? No, es violencia rural y pasa absolutamente nada. Yo comprendo que los dos que fueron Seremi de este gobierno, el peor gobierno que ha tenido la historia, según mi visión, van a tener que justificar, porque ellos quieren seguir siendo gobierno en cargos que a lo mejor los van a visibilizar para mantener esta mentira que es la izquierda chilena.
Gracias, César Vargas, del Partido Nacional Libertario. Escuchamos también la visión que tiene sobre el llamado conflicto mapuche a Ronald Kliefs del Partido Socialista. Yo creo que aquí quienes aspiramos a tener un espacio en el Senado tenemos que reconocer toda instancia institucional. La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue una instancia institucional con representación parlamentaria. Yo discrepo con Ricardo en ese sentido. Creo que se ha hablado de seguridad con firmeza, se ha hablado de inversión y se ha hablado de diálogo. Yo creo que son las tres instancias necesarias para cualquier diferencia de opinión o diferencia que tengamos que solucionar. Hoy en día la Comisión dio un paso en ese sentido, si bien tiene algunas dificultades para seguir avanzando, creo que representa hoy en día lo que nosotros queremos hacer en el Parlamento, representar esa institucionalidad que va a dar soluciones a las dificultades que tenga cualquier territorio del país. Gracias a Ronald Kliefs del Partido Socialista. Y ahora sí vamos a encender los cronómetros con los 2 minutos de cada uno para referirnos a temas de seguridad, y parto por allá por Aucán, luego voy a ir uno y uno de cada lado. Aucán Wilcamán del Partido Ecologista Verde. Se ha hablado mucho ya en esta mesa. ¿Hay terrorismo en la zona o no? ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Bueno, mira, se ha creado todo un contexto para afirmar hechos que tendrían características de terrorismo. Eso solo lo puede determinar una investigación en los tribunales. Y eso hasta el momento no hay una cifra que diga este es el número. Ya, pero el asesinato de los 3 carabineros el año pasado, ¿no le parece que fue un acto de terrorismo? O sea, a ver... Los hermanos Antigüenta están imputados por ese crimen. Mira, yo puedo tener una opinión, pero al final hay una legislación, y la legislación que hay, además fue cuestionado por los órganos internacionales de derechos humanos, que se extralimitaba del concepto de terrorismo. Y por lo tanto, no estoy diciendo que ese hecho no sucedió. Creo que solamente una persona que puede tener un fundamento para explicar jurídicamente los hechos puede decir, sí, esto es. Pero en definitiva, nosotros como candidato que nos postulamos, tenemos que tomar medidas en algún momento para que, en definitiva, se puedan subsanar heridas, situaciones de todas las partes, que hay violencia, evidentemente que hay, con distintos matices. Por ejemplo, ¿se podría calificar de terrorismo la quema de 29 camiones allí en Operación Huracán? Cuando está toda la institucionalidad estatal comprometida, policías, fiscales, jueces, ¿ya? Por ejemplo, a mí me estuvieron interceptados 6 meses en mi celular, y donde quemaron 29 camiones, donde está la institucionalidad. En definitiva, mira, Davor, la ausencia de búsqueda de solución clara, no omitir las cosas de fondo, sino las cuestiones últimas, da lugar para que operen distintos grupos, sea de uno y otro bando, porque es inexplicable cómo la institucionalidad esté comprometida hoy día, en donde podemos encontrar funcionarios que debieran cumplir el mandato institucional para la seguridad y no lo está haciendo. No lo hizo en su tiempo. Gracias, Aucán Wilcamán del Partido Ecologista Verde. Vamos donde Ronald Kliefs del Partido Socialista. ¿Qué hacemos, Ronald, con el estado de excepción? ¿Hasta cuándo hay que mantenerlo ahí en la región de la Araucanía? Bueno, eso hay que estudiarlo claramente. ¿Pero usted está de acuerdo? ¿Le parece que ha sido una buena medida del gobierno? Sí, obvio. Yo lo dije en este momento. Dije que la seguridad hay que abordarla para poder tener un diálogo y para poder tener inversión. Eso se ha hecho estos 3 años y eso se ve reflejado en los resultados con los datos. Si uno analiza el año 2021, había 1.066 casos de violencia rural. Los tribunales determinarán si era terrorismo o no. El año 2024, 350. O sea, si alguien quiere negar esa cifra, lo invito a que revise la cifra. O sea, entonces, ¿y qué pasó al comienzo del gobierno? Entonces, porque cuando llegó el presidente Boric, sacó los estados de excepción. No, sí, ¿Hubo una mirada muy ideológica en torno al tema? Yo creo que ahí yo no voy a entrar en lo que se hizo antes o no. Yo creo que es los resultados. Los resultados dan cuenta de que ese avance ha tenido consecuencias, y esa consecuencia es infraestructura habilitante con el Plan Buen Vivir, infraestructura en materia de obras públicas, infraestructura en materia de riego y lo que creo que es más importante, y sobre todo quienes aspiran al Congreso, el diálogo. Cualquier instancia de diálogo, sea cual sea, estemos de acuerdo o no, creo que es importante. Y eso que hizo la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento es precisamente lo que debemos hacer nosotros como futuros senadores y que queremos estar ahí. Dialogar, porque es ahí donde se solucionan los problemas que hoy en día aquejan a la ciudadanía. ¿Cómo haría usted para entrar a Temucuicui,
que es una zona inexpugnable hoy día? Bueno, yo creo que ahí es un trabajo que hay que hacer con diálogo, con trabajo, con inversión. Acaba también de ocurrir con un caso de el tema de salud que ocurrió hace poco. Creo que ahí, si hay gente que no quiere dialogar, bueno, también es parte del proceso. Yo creo que es importante reconocer esa instancia y lo que ha ocurrido con el tema de la consulta que tú también planteabas, creo que es parte del diálogo querer o no participar. Gracias, Ronald Clips del Partido Socialista. Escuchamos ahora a Cristiane Puin del Partido Radical. Y quería preguntarle por algo que aparece ahí en la zona, es si los mapuches que son encarcelados deben tener o no una cárcel especial. Algunos dicen bajo el argumento de que lo establece el convenio 169 de la OIT, otros tienen otra mirada. Quiero saber cuál es la mirada que tiene usted como militante del Partido Radical. Yo, más que una cárcel o no especial, creo que los procesos deben ser mucho más rápidos. Por eso yo postulo que el Código Procesal Penal debe modificarse, pero también el Código Penal. Ya. Porque, pero no tiene una mirada en torno a ese tema. ¿Cárcel especial para los mapuches, sí o no? No, yo creo que tiene que ser una misma cárcel, pero siempre tiene que ir más rápido el proceso. Nosotros tenemos personas que están privadas de libertad por mucho tiempo sin un debido proceso. Y por eso postulo que el Código Procesal Penal tiene que modificarse o tiene que aplicarse en plenitud, porque las personas no pueden estar privadas de libertad durante un montón de tiempo sin ser juzgadas. Y ese yo creo que es el principal error. Por eso nosotros tenemos que saber que la región debe avanzar mucho más rápido, debe tener la posibilidad de que vivamos en tranquilidad, porque y también no es una excusa para invertir, si no Israel no sería tan millonario como lo es. También creo yo que la Araucanía necesita un trato especial, sin lugar a duda. Tenemos que llevar más inversión, y esa inversión tiene que colocarse sí o sí. Mire, cuando usted hizo mención a que a Temucuicui no se ingresa, quiero decirle que yo por error, porque provengo de la Araucanía lacustre, me metí a Temucuicui, recorrí todo Temucuicui y no me pasó absolutamente nada. Ya, eso, ¿qué me está diciendo con eso? Que se puede ingresar. Se hace un estigma sobre la zona Carabinero, de que la gente ve fantasmas. No, pero Carabinero ha llegado incluso donde está el señor Marchán cuando iban a hacer la exhumación. Ya, pero la ex ministra del Interior la agarraron a balazo cuando intentó ingresar. Pero eso fue hace harto rato atrás. Por eso yo le dije que cuando la ley de robo de madera empezó a tener su efecto, empezaron a bajar considerablemente los hechos de alta connotación. Y efectivamente yo me postulo a senador, no a fiscal, y por lo tanto la fiscalía es quien define si es un acto de terrorismo o no es de terrorismo. Ya. Pero usted entraría a Temucuicui, no tiene ningún problema. No, ¿Cree que no, lo que se dice de la zona no es tan así? Cuando me metí allá fue porque desconocía el camino, pero hoy día lo conozco y obviamente trataría de ir protegido por cualquier situación. ¿Mantendría a los militares en las calles en la Araucanía? Sí, por supuesto, hasta que se resuelvan todos esos conflictos que tenemos, pero gracias a Dios tenemos algunas leyes que nos han favorecido y ha bajado los conflictos en el mundo rural. Gracias, Cristiane Puin del Partido Radical. Escuchamos ahora a César Vargas del Partido Nacional Libertario. Se han planteado varios temas. ¿Qué hacer con Temucuicui? He escuchado a su candidato y también a José Antonio Kast, que se han referido al tema. ¿Qué haría usted? ¿Cuál es la visión que tiene? Bueno, aquí es un punteo de todo lo que se ha manifestado. Primero que todo, yo considero que somos todos chilenos. Justamente el año 2020, cuando me inicié en la política, mi primer diálogo fue con un lonco de Freire, académico de la UFRO, y me dijo, Simón Vargas, el año 90, llegaron los políticos a buscar votos. Hasta ese momento yo era chileno, pero ya me convencieron, soy mapuche. Cuando yo escucho la situación de que Temucuicui se puede pasar, no se puede pasar, recordemos que hubo 1000 PDI que trataron de entrar y murió uno. Entonces es un sector especial. Para eso, cogiendo las palabras de Johannes Kaiser, creo que el estado de excepción es un fracaso. Han habido menos hechos delincuenciales, pero eso es porque en este momento tenemos un gobierno que fue amparado, ¿no es cierto?, a estos muchachos, a estos jóvenes de Temucuicui. Es más, cuando he estado en Ercilla, en 7 oportunidades he estado, y en una oportunidad me acuerdo que estaba conversando con una persona que estaba vendiendo frutas, verduras, y pasó una camioneta 4x4. Y me dice, mire señor, esos son de Temucuicui. Esos son los que el gobierno le está dando a camioneta y todo. Y yo vendiendo fruta y verdura en este puesto, tratando de mantenerme. ¿Usted levantaría el estado de excepción, entonces, desprendo por sus palabras? Yo aplicaría el estado de sitio en ese momento. ¿Estado de sitio? Sí, en ese momento. O sea, restringiría las libertades totales de desplazamiento en alguna hora. Ojo, Edmundo González, comandante y jefe de la Armada, manifestó, dennos 3 días y nosotros vamos a terminar con el terrorismo. Tenemos conocimiento de que hay
250 personas que fueron preparadas en Colombia para ser terroristas y son obviamente personas preparadas. Para eso hay que combatirlas. Nosotros sabemos que ellos son bastante inteligentes y el momento que se produzca con una voluntad política el ir a Temuco-Icui, les aseguro que van a colocar barreras de mujeres y niños para victimizarse el día de mañana. Nosotros tenemos identificados, sabemos lo que son. Lamentablemente, insisto, no hay voluntad política. Los tribunales, el Ministerio Público, lamentablemente le ha quedado grande este procedimiento, pero tenemos la opción, a lo mejor, para que voten por el número 4 el día 16 de noviembre para que tengamos un presidente con pantalones y que aplique realmente el Estado de Derecho que corresponde. Gracias, César Vargas del Partido Nacional Libertario. Escuchamos ahora a Anita de Arzúmendi. Quiero volver con el tema de Temuco-Icui a propósito de lo que decía su compañero de banco ahí, Cristian Epuin. ¿Se puede entrar o no? Porque yo he visto en las noticias ahí en la zona que, por ejemplo, el personal de salud entra escoltado. Si no es con seguridad, no se puede hacer ningún operativo. No sé cuál es la mirada que tiene usted. Mira, quiero aclarar primero que no podemos tener una cárcel que sea especial para algunos, porque todos estamos ante una igualdad ante la ley. Entonces eso sería un rotundo no. Lo otro, ¿cómo podemos nosotros entrar ante un territorio en el cual una ministra imposible no pudo entrar? Entonces yo creo que también no podemos verlo de esa manera así tan simple. Yo creo que es muy grave y, como dice César, es necesario plantearse con un trabajo bien a profundidad y poder hacer un trabajo en la cual eso sea exterminado. ¿Y el gobierno No anterior podemos. por qué no lo hizo? Usted representa más a la derecha que a la Sí. izquierda, por supuesto, aquí. No sé si es piñerista o no, pero ¿por qué el presidente Piñera, que era de derecha, tampoco pudo amarrar esto, mejorar la seguridad en la zona? Al Yo contrario, creo que se exacerbó. voluntades no han sido las suficientes como para poder avanzar con ello. Y nos han dejado acá en la región postergados y con toda esta dificultad que hasta el día de hoy estamos viviendo. Y luego dicen que en cuanto a seguridad nosotros vamos a ir y estamos muy bien. Yo digo y discrepo que no rotundamente. Yo he estado visitando Malleco, he ido para allá y he estado con las víctimas, en las cuales han sufrido tremendos daños. Entonces yo creo que eso no es así como se dice. Acá estamos viviendo como en tierra de nadie, aún con un desorden. Y esto debe ponerse una mano firme y dura y terminar este asunto. Ya, o sea, usted no está por desescalar el estado de excepción en base a los buenos resultados que se exhiben. Yo creo que eso también no podemos permanecer con eso eternamente. Esto aquí hay que ponerle un orden como corresponde. Ya. ¿Y cuál es su propuesta? La propuesta es que hay que actuar con la ley y erradicar todo movimiento que no esté apegado a la ley. Aquí nadie puede estar por sobre la ley, nadie. Este es un Estado que debemos respetar como tal. Así que mi respuesta es que hay que ponerse mano a la obra y recuperar la Araucanía. Y como senadores nosotros también, o como candidatos que ya estamos de alguna manera deslumbrando cómo lo vamos a hacer, tenemos que también tener una mirada económica de poder tener ciertas reservas en las cuales los presupuestos y poder entregarlos a instituciones y equipar y trabajar de la manera que se debe trabajar contra esto. Gracias, Anita de Arzúmendi. Es el turno de Rosa Catrillo. Le pregunto lo mismo que le pregunté a Ucán. Desde su mirada, ¿hay terrorismo en la Araucanía o no? Sí, yo aquí le voy a hablar a Sí hay terrorismo. a la Araucanía. Ya, sí hay terrorismo. Eso La me dijo. propuesta del Partido Libertario que yo estoy escuchando acá es más violencia en la Araucanía. Declarar a la Araucanía un estado de guerra, en una situación de guerra. ¿Qué significa eso? ¿Ir a matar a personas? ¿Utilizar a los militares para ir a matar a un grupo, a un pueblo? ¿Militarizar aún más la zona? Eso hay que tenerlo presente. La otra propuesta que yo escucho acá, que he escuchado también ahí, es derogar la ley indígena. ¿Qué significa eso? Empobrecer al 35% de la región de la Araucanía aún más, porque la ley indígena contempla derechos para las comunidades y las personas del pueblo mapuche y de los pueblos originarios que han permitido, por ejemplo, los programas de desarrollo territorial indígena de INDAP, financiados por presupuesto de la CONADI, que familias campesinas puedan hoy día surgir, puedan hoy día tener un desarrollo económico. Significa también eliminar las pocas becas que tienen los niños mapuches que les han permitido estudiar. Yo soy abogada gracias a la beca indígena. Rosa, soy pero magíster en volvamos al tema de seguridad para no perder derecho el foco. público por lo mismo. Quiero sus definiciones. ¿Mantiene el estado de excepción si llega al Senado? ¿Vota a favor o en contra? El estado de excepción tiene que ir en retirada, porque un diálogo político es necesario para solucionar un conflicto histórico. Por eso yo hablaba de un
nuevo pacto social regional, donde el diálogo es el que tiene que estar al centro del debate. El diálogo hasta que duela. 28 Armas, años ya. no. Yo condeno todos los tipos de violencia. Y cuando alguien me dice que va a ir a declarar a la Araucanía en estado de guerra, ahí yo creo que todos los que vivimos allá Rosa. tenemos que parar las antenas. Otra definición suya, el asesinato de los 3 carabineros el año pasado, ¿fue un acto de terrorismo para usted o no? Esa es una investigación que está hoy día en curso. ¿A quién le corresponde la investigación? Al Ministerio Público. ¿A quién le corresponde la calificación y la tipificación de los delitos? A los tribunales de Pero justicia. así como fue a Yo voy a Mansalva esperar en la noche, 3 servidores públicos y el carabinero, ¿no le parece que fue un acto de terrorismo dicen, contra el Estado? Las instituciones tienen que funcionar en las funciones que le corresponden. ¿A quién le corresponde la investigación? Al Ministerio Público. ¿A quién le corresponde calificar? A los tribunales de justicia. Si los tribunales de justicia, con el conocimiento y los antecedentes a la vista, determinan que esos hechos son terroristas, yo no voy a tener ningún problema. Soy una mujer de derecho y por lo tanto voy a respetar lo que resuelvan los tribunales. Pero ojo aquí con los prejuicios y con los argumentos prejuiciosos, que Chile ya ha sido condenado por condenar a personas en base a elementos prejuiciosos y discriminatorios. Gracias, hay un proceso de reparación Rosa Catrileo. en curso. Escuchamos ahora a Ricardo Celi, usted como doctor. ¿Cuál es la receta para terminar con los atentados en la zona que han ido bajando, pero que todavía están por lo menos una vez a la semana o cada 15 días aparecen hechos graves? No, decir que la Araucanía vive una tragedia, ¿no? Por la relación del Estado con un pueblo. Claramente vive una tragedia en donde hay víctimas por ambos lados. Alex Lemun, asesinado, ¿cierto?, con un balazo en la cabeza. Matías Catrileo, un acto de encubrimiento de parte del Estado. Presidí la comisión investigadora de la muerte del asesinato de Catrileo. Entonces, hay muertos por ambos lados, muchos en la Araucanía, inmerecidamente y dolorosamente. Entonces, no es fácil avanzar en el tema. Yo voté siempre contra el estado de excepción constitucional cuando fui diputado. ¿Y ahora? Y seguiría votando en contra. ¿Sabes tú por qué? Porque los estados de excepción lo que menos tienen es de excepción. Ya. No tiene, Pero su partido ha apoyado al presidente Boric en esto. Sí, pero yo, si tú me estás preguntando a mí, yo no votaría porque sucede que un acto de excepción que dura 4 años no es de excepción. Y si finalmente hoy día hay un estado de excepción, el tema es desescalar para buscar finalmente una alternativa de diálogo para finalmente alcanzar un tema. ¿Cuál para mí el tema de la Comisión de Paz y Entendimiento? Es que fue una comisión de élite, ¿ya? Porque no dialogó, en la verdad, fue una comisión de élite. Por eso yo tengo mis observaciones respecto a eso. Por eso no representa a las comunidades y por eso las comunidades no quisieron participar de la consulta. O sea, es lógico que tiene que ver con eso. O si se hubieran sentido representados, hubieran participado. Y yo he escuchado a los agricultores que tampoco tenían temor y tampoco querían, ¿cierto? Porque tampoco los interpretó. Entonces, creo que sí ha habido terrorismo, porque así lo han señalado los tribunales en muchas ocasiones, más de una, ¿cierto? Y que la solución va fundamentalmente por un diálogo político, ¿cierto? Desde el Estado, pero con la participación desde la base y con todos los que vivimos en la Araucanía, no lo de Santiago. Gracias a Ricardo Celis del Partido por la Democracia. Nos quedan 2 instancias. Ahora viene el minuto de réplica, ya que los temas de seguridad se ve que hay muchas discrepancias de acuerdo a las visiones políticas que tiene cada uno de ustedes. Así que vamos con la réplica, Partidos por Araucanía, y terminamos por allá. ¿Les parece? Y luego tenemos el minuto final para hablarle a los electores. Aucán Wilcamán, sus 60 segundos para la réplica o profundizar en su mirada sobre la seguridad ahí en la zona. Sobre los asuntos de seguridad en la región, esto tiene que ver con las instituciones y las leyes que hay. Y prácticamente el gran problema es que hay una fuerte incidencia política en las instituciones que tienen competencia en materia de seguridad. Y entre ellos incidencia política e incluso supeditado a distintos gobiernos de turno. No tienen la autonomía las instituciones. Yo lo que haría entonces es adoptar, promover leyes participativas que se apliquen más acorde a la realidad. Una segunda cuestión se refiere a que las leyes existentes prácticamente es tanta la incidencia que no permite tener la autonomía las instituciones con mayor competencia. Y para eso creo que hay que fortalecer las instituciones
para que tengan esa autonomía para actuar y no estén supeditados a un gobierno de turno. Gracias, Aucán Wilcamán. Escuchamos a Cristian Nepuin del Partido Radical. Mira, algunos hechos de la Araucanía la han catalogado como terrorismo. Efectivamente es así, tenemos que asumirlo, porque los tribunales lo han dicho. Pero también yo he recorrido la Araucanía por todos lados. Y creo yo que cuando nosotros no somos capaces de que nuestras instituciones funcionen, y le voy a decir un dato, los trámites menos complejos la Fiscalía muchas veces no los toman en cuenta y es donde se empieza a generar la delincuencia y la violencia no solo en la región de la Araucanía, sino también en el país. Por eso yo postulo que el Código Penal tiene que sufrir una modificación en función a que vaya castigando a las personas y no genere delincuentes a través del tiempo. Quiero decirle que la Araucanía no pide privilegios, pide vivir en paz. Y la paz se construye con justicia, inversión y decisiones firmes de parte no tan solo de la política, sino también del resto de las instituciones y en especial de un gobierno que pueda gobernar durante 4 años, pero que coloque lo que corresponde, inversión y justicia para vivir en paz. Gracias, Cristian Nepuin del Partido Radical. Escuchamos a Anita de Arzumendi del Partido Social Cristiano. Bueno, sostener que la seguridad es básica para todo tipo de progreso que la región requiere. Y por lo tanto, todo lo que está ocurriendo en Malleco y todo lo que ya se admite acá como terrorismo, esto hay que pararlo y para eso yo creo que si el gobierno nunca ha estado quizás, o más bien no ha estado dispuesto a la altura de esta necesidad, hacerlo ahora que vamos a tener la oportunidad de tener un nuevo gobierno, creo que va a ser la oportunidad para recuperar la Araucanía. Gracias, Anita de Arzumendi del Partido Social Cristiano. Escuchamos a Ricardo Celis del Partido por la Democracia. Cuando se instalan conversaciones como las que ocurrieron en el Hotel Dreams en Temuco, donde se dice que van a eliminar la ley indígena, no se contribuye en nada a la paz social ni a la paz que requiere la Araucanía. La paz se construye, yo creo, con mucho diálogo y también con acciones equitativas del Estado con los pueblos, que incorporando, ¿cierto?, a las comunidades mapuches finalmente a los actos productivos que ellos han buscado. Finalmente lo que ocurre que cuando se instala un proyecto, ¿cierto?, de riego en un fondo y al lado hay una comunidad que no tiene nada, ni un aporte, claro que genera violencia. Es una violencia del Estado que genera rabia, que no justifica la violencia. Yo creo que en democracia la violencia no es un elemento que uno debe permitir, que finalmente en democracia el diálogo es el elemento fundante para que finalmente todos alcancemos la paz social y podamos convivir en un país con más felicidad, con más tranquilidad. Pero la acción del Estado en la Araucanía ha sido absolutamente inequitativa. Eso genera violencia y para ir a resolver la violencia que se va generando hay que ir también a la raíz del problema. Gracias, Ricardo Celis del Partido por la Democracia. Escuchamos a Rosa Catrileo, candidata independiente, su derecho a réplica en materia de seguridad. Sí, hay víctimas de ambos lados o grupos presentes en la región de la Araucanía y hay problemas que no podemos seguir heredando a nuestros hijos. Y por otro lado, la seguridad va mucho más allá de lo que se ha discutido en torno al terrorismo. Yo creo que la aplicación de la ley de robo de madera ha evidenciado que en la región de la Araucanía hay otros grupos criminales operando y que estamos hablando de crimen organizado, que estamos hablando probablemente de lavado de activos y por lo tanto también no podemos dejar de lado esa discusión. Creo que hay que centrarse también en eso y a veces nos perdemos la perspectiva. Por lo tanto, yo creo que hay que ir avanzando mucho más en el tema de la discusión de seguridad a esa problemática, al lavado de activos. Tenemos una ex ministra de la Corte Suprema en donde, por ejemplo, usó un montón de triquiñuelas para poder recibir coimas, pagos indebidos. Por lo tanto, el levantamiento del secreto bancario también es clave, sobre todo en una región como la Araucanía, donde estos grupos criminales han avanzado. El narcotráfico, el crimen organizado, eso es lo que tenemos que preocuparnos. Gracias, Rosa Catrileo. Escuchamos ahora a César Vargas del Partido Nacional Libertario. Bueno, para mí no cabe duda que hay terrorismo. Para información de la Araucanía, eran 3.500 carabineros el año 2019. En estos momentos quedan trabajando los mismos, 3.500 según la información. Aquí en la Araucanía hay 1.500 cumpliendo órdenes de resguardo de predios tomados, donde quedan 2.000 para hacer servicio
si los divide en 3 más licencias, permisos y demás, tenemos casi 500 carabineros haciendo orden en la Araucanía, de las 32 comunas. Creo realmente que nosotros, cuando escuchamos a la candidata a Senado que no puede decir de que hay terrorismo cuando se masacran a 3 carabineros, esa es la verdad de la izquierda. Esa es la verdad que tratan de ocultar con esa violencia rural, pero es terrorismo. Si el terrorismo, dice la Real Academia de la Lengua, es cuando un ser humano siente temor ante lo que está ocurriendo a su alrededor. Eso es lo que dice. Y no tengo que esperar que un tribunal diga hay o no hay terrorismo. Hay tantos casos de terrorismo. Seamos honestos. Necesitamos un país más tranquilo, pero con mano dura ante la delincuencia y el terrorismo. Así de simple. Muchas gracias. Gracias, César Vargas, del Partido Nacional Libertario. Escuchamos a Ronald Klieps, del Partido Socialista. Yo creo que aquí hay que hablar de temas futuros. Lo dijo a su momento Rosa, tiene que ver con la nueva criminalidad, con los lavados de activos, con la nueva forma que tienen de lavar esos activos a través, por ejemplo, de las criptomonedas. Creo que ahí es importante hacer una legislación que aborde esos desafíos de futuro, como también es importante abordar el desafío de la seguridad con el uso, por ejemplo, del SITIA, del Sistema de Televigilancia y Teleprotección con Inteligencia Artificial, que se ha estado piloteando en la región metropolitana, en la región del Biobío. Creo que esos son los avances que la gente quiere escuchar para poder darle solución a lo que ocurre en nuestra región. Creo que en materia de seguridad hay que aplicar tecnología, hay que aplicar innovación, y esa es la solución que nosotros proponemos desde esta candidatura. Gracias, Ricardo. Ronald Klieps, desde el Partido Socialista, y llegamos a la parte final. Para mí lo más entretenido de todas las noches que he estado acá con un montón de candidatos, que es cuando cada uno de ustedes tiene 60 segundos para hablarle directamente a los electores, a la extensa comuna de la Araucanía con 32 comunas. Vamos a partir por Aucán Wilcamán, el primero, ¿le parece? Claro que y sí. el último va a ser Ronald. 60 segundos cada uno para que traten de persuadir a los electores. El sector de acá tiene la cámara 1 a su disposición y ustedes van a tener la cámara 3. Así que Y para que esa cámara puede estar un poco al lado porque yo no veo el secundario. ahí, yo le voy diciendo. Cuando yo me ponga así como le diga, quiere decir que tenemos que ir terminando. Partamos con estos 60 segundos, el último minuto acá en el debate. Aucán Wilcamán, la Araucanía lo escucha en la cámara 1. Gracias. Me postulo como candidato a senador por la Araucanía porque soy de ese territorio. Allí está mi vida, mi juventud, mi origen, mi tuwunik palme, diría el mapudungún, y mi yu soli y mi yu sanguíneo, dirían los romanos. Y prácticamente voy a promover iniciativas legales que tienen que ver con la participación ciudadana y promover leyes que tengan como objetivo salvaguardar la biodiversidad, el territorio para las futuras generaciones, y que toda inversión y cualquier actividad sea mirando el futuro. De la misma manera, voy a trabajar para establecer una política de construcción para una paz firme y duradera en la región, para llegar a un entendimiento entre mapuche y no mapuche. No le podemos heredar a las futuras generaciones las tensiones y controversias que hoy día vivimos. Gracias, Aucán Wilcamán. ¿Se letra y número? A11. A11. ¿Y Vote A11. Usted está con Marco Enrique Minami, además, ¿no es cierto? Está con Meo. Así es. Ya. Escuchamos en sus 60 segundos finales a Cristian Epuin, del Partido Radical. Queridos vecinas y vecinos, jóvenes, adultos mayores, trabajadores y mi pyme. Soy un hijo de la Araucanía. Con esfuerzo y convicción he construido un camino que no ha estado libre de obstáculos. He sido emprendedor, también servidor público, fui funcionario municipal de la Seremi de Salud y últimamente director de Cercotec. Conozco nuestra región, conozco a su gente y sus desafíos. Sé lo que cuesta trabajar lejos de la familia, sé lo que es frustrante ver cuando el progreso no llega. Durante años nos han dividido con discursos vacíos, mientras muchos hacen de la política un proyecto personal. Mi llamado es claro: si cree que está bien, sigo votando por lo mismo de siempre. Pero si quiere un cambio real, es tiempo de renovar para escucharnos y tener resultados. Vota C18 por la Araucanía, por ti y por el futuro que merecemos. Muchas gracias, Cristian Epuin, del Partido Radical. Escuchamos ahora en sus 60 segundos a Anita de Arzumendi, del Partido Social Cristiano. Dar las gracias por la invitación
decirles que si bien he trabajado mucho en el área social, como bien se dijo, también soy una mujer política que he estado al frente de partidos políticos. He conocido la problemática de la Araucanía porque he sido una mujer que he dado trabajo. De mí han salido muchas generaciones que de un estado vulnerable no ha sido una condición para que hayan quedado. Por lo tanto, creo que como senadora también tendré la capacidad para legislar en beneficio de nuestra Araucanía y poder así tener ese granero que necesitamos nosotros, turismo, y tener la capacidad de poder sacarla adelante, porque la falta de voluntad y la falta de capacidad en los políticos que han estado nos han dejado al debe. Queremos esta región en paz para las familias y creemos que recuperaremos la Araucanía. Mi compromiso es con la Araucanía. Vota K31. Gracias, Anita, del Partido Social Cristiano. Escuchamos ahora al doctor Ricardo Celis del Partido por la Democracia. Me atrevo a pedir el apoyo y su voto el 16 de noviembre porque soy una persona de terreno, no de escritorio. He recorrido la región de la Araucanía desde Renaico hasta Loncoche, desde Puerto Saavedra hasta Lonquimay. He construido con la gente una propuesta que se llama Propuesta Futuro, Plan de Futuro para la región de la Araucanía, que contiene un trabajo en lo que tiene que ver con salud integral, con crecimiento económico, con desarrollo, innovación y justicia social, porque puede haber crecimiento económico, puede estar solamente en un lado, por eso con justicia social y, por cierto, también con un cuidado al medio ambiente y energía. El tema de seguridad es un tema transversal. Soy médico, por lo tanto conozco de primera mano el sistema sanitario y quiero contribuir desde allí para tener una salud más integral y más adecuada para los chilenos. Y creo que en el Senado aprendí eso, ahí se toman las grandes decisiones y por eso quiero estar allí en el Senado. Ricardo Celis, vota ganador C15. Gracias, C15, don Ricardo Celis. Escuchamos ahora a Rosa Catrileo también en su último llamado para los votantes. La Araucanía es una región rica en paisaje, en cultura, en su gente, pero empobrecida. Desde Santiago nos estigmatizan para no hacerse cargo de los problemas reales y cotidianos que tenemos, que son la falta de infraestructura, la falta de empleo y oportunidades para nuestra juventud, los problemas de salud, de conectividad, etc. Yo soy la única candidata independiente en la región de la Araucanía. No tengo intereses políticos partidarios, sino que me interesa trabajar por la región, por su gente. Me comprometo a trabajar por un pacto y parto de la base de que somos un territorio compartido donde conviven distintas culturas, pero que no estamos dispuestos a heredar problemas a nuestros hijos. Y es necesario trabajar por el diálogo y por un nuevo pacto social regional que nos permita avanzar como una región fuerte y unida. Por eso los invito a votar este 16 de noviembre por Rosa Catrileo, la única Rosa, la única independiente. Estoy al final de la papeleta con el número 35. Así es que todos invitados para buscar al final del voto. ¿Tiene su candidato presidencial? Lo estoy definiendo. Ah, ¿no tiene candidato No presidencial? tengo candidato presidencial ¿Está vitrineando todavía? Sí, Mire. estoy vitrineando, pero estoy más cercana a una candidata. ¿A una? Sí. Ya, bueno, ahí lo dejamos. Escuchamos también en sus 60 segundos finales a César Vargas del Partido Nacional Libertario. Agradecido de esta instancia, soy César Vargas, temuquense, coronel de Carabineros en situación de retiro, un servidor público por más de 30 años. Usted debe elegir caras nuevas, no los mismos de siempre. La crisis que tenemos ahora es por la clase política que está en estos momentos y estos 30 últimos años creo que han demostrado que solamente nos han polarizado. Soy magíster en administración, experto en estrategia y gestión de crisis. Y creo que mi postura para ser senador es que voy a ayudar a hacer leyes que realmente ayuden a la paz y al entendimiento de Chile. También tengo que desear que queremos todos un mejor Chile. Hechos, no palabras. Yo justamente preparé un papelito, K30. Ese es mi número y lo único que les puedo decir es que confíen en César Vargas, con las manos limpias, siempre trabajando por un mejor Chile, donde lamentablemente no tengamos que divertirnos de la corrupción, porque eso se debe terminar.
Gracias, César Vargas, del Partido Nacional Libertario. ¿Apoya a Johannes Kaiser usted? Totalmente. Johannes Kaiser, próximo presidente de Chile. Perfecto. Y escuchamos, cerrando ya, mire, se nos ha ido casi 2 horas de conversación. Ronald Klieps, del Partido Socialista, también tiene su derecho ahí con los 60 segundos para los electores. Muchas gracias, Nahor. Tengo 35 años. No vengo de una familia política. He pasado mi vida entre Temuco y Padre Las Casas. No he encontrado soluciones a los problemas que llevamos en nuestra región de la Araucanía. Es por eso que tomo la decisión de postularme al Senado, porque quiero aportar, porque he visto aquí que existen ideas de personas que han estado 30, 40 años en la política. Y se les agradece, pero necesitamos ideas nuevas, energía, innovación, miradas frescas. Creo que es importante apuntar a un Senado que no sea una casa de retiro, sino una casa del futuro. Y para eso necesitamos una política moderna y justa. En ese sentido, mi compromiso con la región de la Araucanía es renovar la política, porque si queremos desarrollar la región de la Araucanía y si queremos un Chile mejor, hay que renovar para crecer. Gracias, Ronald Klieps, del Partido Socialista, y gracias también a todos los candidatos. Gracias a Ucán, Cristian, Anita, Ricardo, Rosa, César y Ronald, que nos han acompañado esta noche y que lo han acompañado también a usted, me imagino, muy informado, mirando cuáles son los candidatos que pueden calzar con su pensamiento político y apoyarlo, ¿por qué no?, el próximo 16 de noviembre. Este es un esfuerzo grande de la misión pública que tiene Televisión Nacional de Chile de viajar por todo el país y mostrarle a ustedes cuáles son los candidatos. Hoy la Araucanía, mañana nos vamos al norte, nos toca la región de Atacama, así que gracias por acompañarnos cada noche con una amplia sintonía en estos debates políticos que nos permite además conocer la realidad de cada uno de los territorios. Que les vaya muy bien, buenas noches. Debates. Elecciones 2025.